Bienvenido al culto de hoy de la iglesia de Mislata y también para los que nos escuchan por internet. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en Éxodo 14, 8, 13. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, el cual persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con su mano poderosa. Los egipcios los persiguieron con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente a caballo y todos sus ejércitos. Los alcanzaron donde estaban acampados juntos al mar, cerca de Pi-hahirot, frente a Baal-zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que clamaron al Señor llenos de temor y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Porque no has hecho esto, porque no has sacado de Egipto. Ya te lo decíamos, cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no es servirles que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que el Señor os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Vamos a orar a Dios, implorando su presencia, pidiéndole que hoy bendiga este tiempo y dándole gracias por lo que Él va a hacer. Nos ponemos de pies. Señor, te damos las gracias por este día, porque tú nos bendices siempre. Llénanos de tu Espíritu Santo y haznos gozar de tus bendiciones, de ser hijo de Dios. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora ha llegado el tiempo de adorar y alabar a Dios con todos nuestros corazones. El ministro de alabanza. Vamos a alabar al Señor. Buen amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Si no lluvia las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Pueblo dice gracias, pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Pueblo dice gracias, pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Bueno,
necesitamos escuchar tu voz y queremos obedecerte, Padre, y levantarnos para proclamar tu santo nombre. Gracias. Eres santo, eres digno de toda alabanza y de toda oración. Santo Dios. Amén. Muy bien, amén. Vamos al libro de Josué, viendo la corriente de la palabra y viendo cómo Dios sigue obrando en el día de hoy. Hoy vamos a seguir viendo el libro de Josué 3, del 1 al 6. El título del mensaje que Dios quiere cumplir en esta semana es a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y vamos a leer Josué 3, del 1 al 6. Y dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandando al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay distancia de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque el Señor hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra en el día de hoy. La mayoría de los creyentes no saben muchas veces cómo debemos de hacer frente a nuestras dificultades. Muchos creyentes vienen dificultades en su vida y no saben el por qué. Lo mismo no han hecho nada, pero muchas veces vienen en nuestra vida dificultades, problemas, crisis, y no sabemos muy bien por qué viene eso. Ahora, ¿por qué será? Tenemos que reflexionar en este día por qué nos vienen estas cosas. Dentro de estas dificultades pueden venir grandes respuestas, porque en medio de los problemas nosotros tenemos que entrar y ver, ver la bendición que hay dentro de esos problemas. Es la razón por la que Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que ellos estén en la cumbre. Y vamos a hablar hoy sobre la cumbre. ¿Qué significa la cumbre? La cumbre significa estar en lo más alto. ¿Amén? Eso significa la cumbre. Estar en lo más alto. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para que no seamos cola, sino seamos cabeza. Sino Dios murió en la cruz para que nosotros tuviéramos, la iglesia estuviera en lo más alto. Amén. Pero Satanás nos engaña diciendo que nosotros no tenemos que estar en lo más alto, no tenemos que ser cabeza, tenemos que ser cola. Pero eso es mentira. La iglesia está para estar en lo más alto. Amén. Aleluya. Si una persona piensa, es que Dios me ha traído a España, pues fíjate el trabajo que tengo para sufrir, o en el colegio, cualquier cosa así, si nosotros pensamos así, ¿vale? No vamos a entrar nunca a Canaán. Porque no hay que engañarnos, el Evangelio no es un camino de rosa. Vamos a ver, los cristianos también sufren y tenemos dificultades. Dios permitió dificultades en nuestra vida, ¿para qué? Para estar en lo más alto. Siempre que vienen dificultades, siempre que viene problema, tenemos que entender que todo lo hace Dios para madurar, para estar en lo más alto.
La gente habitualmente cuando tienen problemas piensa siempre que la culpa la tienen los demás, pero no siempre es así. La gente tiene que ver que en medio de los problemas y las dificultades Dios tiene un plan. Por eso debemos de entender hoy que Dios desea darnos las bendiciones de estar en lo más alto, sino estar en la cumbre. Tenemos que entender muy bien en el día de hoy estar en la cumbre. Tenemos que estar al lado de las respuestas, no estar al lado de los problemas. Tenemos que recibir la bendición de lo más alto, de estar en la cumbre espiritual. ¿Dónde se ven mejor las cosas? ¿Desde encima de la montaña o desde abajo? Desde arriba. Tenemos una visión mucho más amplia de todas las cosas. Lo que pasa es que la mayoría de las personas muchas veces están escuchando lo que la gente dice, pero no está escuchando lo que Dios dice. Y tenemos que escuchar la voz de Dios. Hemos leído en el libro de Josué 3, del 1 al 6, y vemos que ellos pasaron el río Jordán, y vemos el poder de Dios, cómo se abrió el río Jordán. Dios quería recordarle al pueblo de Israel lo que pasó hace 40 años cuando abrió el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque la gente se la había olvidado. Eso ya lo dije este domingo. Dios hace milagros, Dios hace grandes cosas en nuestra vida, pero luego pasan los años y ¿qué es lo que pasa? Que se nos olvida lo que Dios hizo en nuestra vida. Y tenemos que tener algo conmemorativo de donde Dios nos sacó. Si escuchamos el Evangelio, ahí empezará el camino que debemos de andar. El Evangelio siempre tiene un camino y tenemos que ver ese camino y levantarnos en ese camino en la cumbre. Levantarnos en lo más alto. Amén. Si estamos dentro del Evangelio, también vamos a ver no solamente el camino, sino vamos a ver la corriente de Dios. Dios permitió que durante 40 años ellos vieran el camino y la corriente del Evangelio, pero es una realidad hoy en día que pocas personas ven esa corriente y ese camino. Busquen hoy ese camino, busquen hoy también la corriente del Evangelio y veremos el futuro que ya está aquí, ya ha venido. Amén. 3 cosas que tenemos que empezar para poder estar en la cumbre. 3 cosas que tenemos que empezar estando dentro de la cumbre. ¿Cuál es la primera que tenemos que hacer? Lo primero es, tenemos que tener el Evangelio y tener el camino que Dios nos lleva, sino ver el camino con el Evangelio para estar en lo más alto. Lo segundo para estar en lo más alto es que tenemos que ver la corriente del Evangelio. Y lo tercero para estar en lo más alto es ver el futuro que ya ha venido. Así tendremos la conclusión de ¿qué? De estar en lo más alto, en la cumbre espiritual. Si vemos la Biblia, José, Moisés, Elías, Pablo, Timoteo, estuvieron en lo más alto como la iglesia primitiva, en la cumbre espiritual. Amén. Esta es la condición del comienzo para estar en lo más alto. Es la razón por la que Dios le permitió estar en el desierto, estar en los sufrimientos y la razón para que hoy haya respuesta en nuestra vida. Dios quiere que estemos en lo correcto. No tomemos cosas que no es el Evangelio. Amén. 3 condiciones que tenemos que tener en el día de hoy. Primera condición. La condición es la palabra, sino ¿qué pacto, que significa la palabra? Pacto significa la palabra. ¿Qué palabra yo tengo en el día de hoy? ¿Qué palabra yo tengo? Moisés nos dice aquí, ha muerto. ¿Y qué dice en el libro de Josué 1:2? Dice, le dijo el Señor a Josué, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán. Con todo ello, llévalo al territorio que yo te voy a dar. ¿Qué vemos aquí? Vemos la orden de Dios. Josué, Moisés ha muerto, ahora conduce a mi pueblo
que cruce el río Jordán, tienes que ir a Canaán. Y tenemos que ver que ya hay otra etapa en la iglesia. Ya pasamos una etapa y ahora hay otra etapa. ¿Y qué nos dice el Señor? Desde este domingo, cruza el río Jordán, pero no solamente yo, o los que estamos aquí, o los que nos oyen, sino toda la iglesia tiene que cruzar el río Jordán. Cruza el río Jordán con todo ello y llévalo al territorio que yo te voy a dar. Es una orden de Dios. Le dijo a Moisés, tú vas a entrar a Canaán. Pero a Moisés le dijo, tú no vas a entrar a Canaán. Esto lo vemos en el libro de Números 14, del 20 al 35. Solo entraría Josué y Caleb. Moisés no iba a cruzar el río Jordán. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Moisés ha muerto. Entra tú y el pueblo y cruza el río Jordán. Todo el pueblo, toda la iglesia de Milata tienen que cruzar el río Jordán. Eso es lo que está diciendo el Señor en este día. Si estamos dentro de la palabra, ¿qué va a pasar? Que vamos a ser movidos por la palabra de Dios. El mensaje que Dios nos da, que dio a Josué, dice, igual como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Yo te lo he entregado todo lo que pise las plantas de tus pies será tuyo. Vemos el libro de Josué 1:3. Es la palabra de verdad que dice que está viva. Ya Moisés ha muerto. Cruza el Jordán. En estos momentos dice, igual que lo entregué a Moisés, te lo he entregado a ti. Igual como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Igual las evidencias que tuviste en Moisés, la vas a ver también en tu vida. Si vamos a Josué, al libro de Josué 1, de 1 al 9, ¿qué dice? Enfatiza esto. ¿Qué enfatiza? Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Tú debes ser fuerte y valiente porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que yo prometí a tu antepasado. Dios cumple su palabra. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Porque vio la palabra que estaba en Moisés, estaría también con Josué. Es tiempo ya de aferrarnos a la palabra de Dios. Gocen de la bendición de lo más alto. Gocen la bendición de estar en la cumbre espiritual. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Eso es lo que nos dice hoy. ¿Y qué dice luego? Como yo estoy contigo, como estuve con Moisés, en el libro de Josué 2, ¿qué nos habla? Nos habla que mandó a 2 espías. Pero 40 años antes ya Moisés envió a 12 espías y entre esos 12 espías estaba Josué y Caleb. Ellos ya habían visto la tierra de Canaán. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en el libro de Números 14. La segunda condición que nos habla en este día es la respuesta, es la información que Dios nos da. Dios nos da una información cuando nosotros vamos, cuando pasamos el río Jordán y vamos hacia Canaán. Josué recibió muy bien la guía y lo vemos muy bien en el libro de Josué 2. Vemos cómo comisionó a los espías. Esos 12 espías fueron ayudados por la ramera Rahab. Ellos recibieron una gran información por parte de Rahab. ¿Y qué información vieron? ¿Qué información le dio? ¿Qué le informaron? Rahab, si lo vemos en el libro Josué 2:9, dice, yo sé que Dios le ha entregado a ustedes este territorio y todos tenemos miedo, especialmente los gobernadores, que está hablando aquí que los habitantes de este país estaban muertos de miedo por lo que había pasado, no solamente en Egipto, sino principalmente porque lo que había pasado en el río Jordán. Rahab le dio esta información a los espías. Todos los enemigos de la oscuridad cayeron por este milagro que hubo. Josué descubrió y disfrutó las bendiciones de estar en lo más alto,
en esos 40 años en el desierto. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que estéis en lo más alto. ¿Qué significa eso? Estéis en la cumbre espiritual. Dice, en el camino que vas por primera vez, nunca antes has pasado por ese camino. Vemos en Josué 3:4 que lo dice, la siguiente generación no vio lo que pasó al pueblo de Israel. No vieron nada de lo que pasó en Egipto y lo que pasó en el Mar Rojo. Tenemos que darle a la próxima generación la palabra de Dios y tener esta fe. Amén. La tercera condición es el futuro, ver el futuro sobre la siguiente generación. La siguiente generación no vieron el acontecimiento de Éxodo. Ellos no lo vieron. La salida de Egipto no vieron el acontecimiento que pasó en el Mar Rojo, ni tampoco vieron, como he dicho, los 10 milagros. Ellos no vieron lo que surgió en el libro de Éxodo 14. Por eso les dijo, crucen el río Jordán, sigan el arca del pacto, sigan la palabra de Dios. En el libro de Josué 3:3 habla de que sigan la palabra de Dios, experimentar los mismos que antes experimentaron cuando cogieron el arca del pacto. Era un camino que iban por primera vez. La siguiente generación no pudieron ver nada. Por tanto, Dios les repitió lo mismo de antes. Sigan la corriente de la palabra, sigan el arca del pacto. ¿Por qué no vienen dificultades? ¿Por qué no vienen cosas? Porque no seguimos el arca del pacto. Amén. Conclusión. ¿Qué tipo de cumbre tenemos que tener? Tenemos que tener el mismo tipo de cumbre que tuvieron Josué y Caleb. Estuvieron en lo más alto. Y nosotros tenemos que ser como Josué y Caleb. Si tenemos dificultades, tomen la palabra de Dios y verán la palabra de Dios cómo actúa. Dios le llamó a ustedes a estar en lo más alto. En su especialidad está en lo más alto. Ahora, ¿qué tipo de cumbre tenemos que tener en la iglesia? ¿Qué tipo de cumbre está hablando? En lo más alto de la iglesia, ¿dónde tenemos que estar? En lo más alto. La iglesia tiene que ser cabeza. Las personas que descubrieron correctamente esto fueron Josué y Caleb. Ahora, ¿cómo tomó Josué esto? Tenemos que verlo. ¿Cómo lo tomó? Vemos que Caleb, siendo amigo de Josué, sirvió a Moisés, pero también sirvió a Josué. Tienen que salir en la iglesia personas de fe, como Caleb. Tener la misma fe. Si somos guiados por el Espíritu Santo, va a surgir esto. Caleb dijo, como serví a Moisés, serviré también a Josué. Amén. Tenemos que tener la respuesta en este día y debemos de tener 3 cosas muy importantes en este día. Primero, tenemos que ver cómo está mi estado espiritual. Debemos de analizar cómo está nuestro estado espiritual y descubrir la cumbre de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Está en lo más alto o está en lo más bajo? Es la respuesta que Dios nos va a dar cuando nosotros estemos en lo más alto. Por eso es importante cómo está mi estado espiritual. Analicemos nuestro estado espiritual. Lo mismo, tu estado espiritual no está bien. No lo sé. Pero tenemos que analizar nuestro estado espiritual. Lo segundo, ver el estado de la palabra que yo tengo. Analicen su estado. También, ¿qué palabra yo tengo? ¿Qué palabra yo cojo? La palabra que yo cojo, si la cojo, ¿se cumple? Porque Dios cumple su palabra. Y lo tercero es que vemos que vamos hacia un estado real. Así podemos ver poco a poco el estado real que tenemos. Dios prometió que en medio de los problemas, de las dificultades, de los conflictos, tenemos que estar en lo más alto. Tenemos que estar al lado de la respuesta, no de los problemas. Recuerda, cada uno de nosotros en la iglesia tenemos que hacer algo que los demás no pueden hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos enseñas el camino que estamos andando. Es un camino que nunca hemos andado. Ayúdanos, Señor, a que
podamos tener tu palabra y podamos esforzarnos y ser valientes, como fue Josué y también fueron los sacerdotes como el pueblo de Israel. Señor, que podamos tener esa información para llegar a Canaán y que podamos ver el futuro, oh Dios. Ayúdanos a tener un estado espiritual correcto y analizar nuestro estado espiritual y como tú nos dices en tu palabra, podamos estar en la cumbre espiritual, en lo más alto. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y la obra de tu Espíritu Santo sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra.